Dice la escritura, no, perdón, Isaías capítulo 40, sí. Para hacer un recordatorio, recuerde que nuestro tema tratado son los atributos del incognoscible Dios. Cuando hablamos de atributos, nos referimos a las características de algo en particular. En este caso estamos hablando de los atributos de Dios, y cuando hablamos ya de los atributos de Dios, nos referimos a las manifestaciones de su carácter, es decir, a Dios mismo. Cuando hablamos recordemos que cuando hablamos de algún atributo en particular, no significa que podemos despedazar a Dios o dividir a Dios, sino que cuando hablamos de un atributo, estamos diciendo de una de las tantas cosas o de las tantas características que Dios tiene. Bueno, también mencionamos que esos atributos teológicamente se han dividido en dos grupos: atributos incomunicables o comunicables. Algunos también lo llaman atributos intransferibles o atributos transferibles. También recordando que cuando nos referimos a atributos incomunicables o intransferibles, pues estamos hablando de aquellas características que solo le pertenecen a Él, porque solo se encuentran en Él y solo podemos contemplar en Él, en Dios. Y cuando hablamos de atributos comunicables o transferibles, hablamos de aquellos atributos que Dios mismo ha puesto en los seres humanos, ¿no?, en calidad de imagen de Él, pero dejando en claro o por entendido que esos atributos comunicables o transferibles solo se hacen visibles, no solo se hacen visibles, sino que dan gloria a Dios solo en aquellos que han sido alcanzados por la obra regeneradora de Dios mediante su Santo Espíritu. Es decir, estos atributos comunicables están en todos los seres humanos, pero solo dan gloria a Dios en aquellos que han sido regenerados. Ahora, de esos atributos hemos mencionado 4. La supremacía de Dios, lo cual hace referencia a ¿qué cosa? La grandeza del Señor, ¿verdad?, que está por encima de todo. Obviamente, esa supremacía mencionamos cuando hablamos de los atributos de Dios. Estamos hablando de atributos que pertenecen tanto al Padre, al Hijo, como al Espíritu, ¿verdad?, en la plenitud de la deidad. El segundo atributo que vimos, ¿cuál es? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál hemos hablado? La preexistencia de Dios, ¿verdad? Hemos hablado de la preexistencia de Dios, lo cual, ¿qué significa, hermano Gregorio? Preexistencia. Hermano Jairo, ¿qué es preexistencia de Dios? Ajá, que no tiene principio o inicio alguno. Eso es preexistencia de Dios, que siempre ha sido, ¿verdad? Luego el tercer atributo, ¿cuál fue? La eternidad de Dios, dando a entender ¿qué cosa? Que Dios no tiene fin, que Dios no está limitado por el tiempo, ¿verdad? Que así como no tuvo principio, tampoco tiene fin. Él es eterno. Y luego hablamos de la infinitud de Dios. ¿Quién recuerda esa definición? La infinitud de Dios. ¿Cómo? Exactamente, sí. O también hablábamos de cómo Él es absolutamente libre de todas las limitaciones que puedan existir, ¿verdad? Ese es lo que podemos también determinar como infinitud, que Él es absolutamente libre de cualquier limitación que pueda existir. Por eso podemos decir o entender que Dios no es limitado por nada, y que por ello de Él se puede decir que es ilimitado o inmensurable, porque no se puede medir; inescrutable, porque no se puede explicar; incognoscible, porque no se puede conocer a plenitud; incomprensible, porque no puede ser comprendido; e incomparable, porque nada se compara con nadie ni con Él. Y hoy vamos a hablar de la independencia de Dios. Algo que podemos conectar obviamente con esto es la independencia
de Dios. Y aquí quiero que leamos entonces este texto de Isaías, capítulo 40, versículos 10 al 18. Dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su trono, de su rostro, perdón. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y en lo que no, y que lo que no es. Versículo 18, ¿qué dice? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El sueño de la mayoría de los seres humanos es algún día ser independientes. Unos en cuanto a salir del hogar, porque por fin pueden liberarse de la subyugación de los padres, y otros en cuanto a montar su propia empresa, si hablamos ya de la parte económica, ¿no? Incluso los adolescentes ven a un joven ya adulto que se independizó y les parece algo maravilloso y hasta envidiable porque él ya se independizó y yo todavía aquí dependiendo de mis padres. O los que buscan independencia económica ven a los millonarios, ¿no?, como personas independientes que no necesitan de ninguno ni de nada. Sin embargo, la realidad es otra. Porque en esta tierra y presente vida, en realidad, como hemos dicho, ningún ser humano es independiente. El término independiente es un término vago solamente para inclinarse a algunas áreas en particular o en algunos asuntos, pero demasiado limitados. Aún los más adinerados o los millonarios o los ricos en cuanto a dinero de este mundo dependen de otros que les proteja sus vidas, que les cuiden y administren sus dineros, y en especial dependen de aquellos otros seres humanos que son la fuente por el cual provienen sus dineros. En el caso de los jóvenes, ellos salen de sus casas felices porque ahora sí son supuestamente independientes, pero luego se chocan contra la realidad de la vida, de que terminan dependiendo del trabajo que consiguieron. Terminan dependiendo del jefe que lo dirige, del gerente detrás del jefe, dependiendo de salud para poder trabajar. Y al final, ateos o creyentes, es decir, que personas que creen en Dios, sea que lo tengan o no en cuenta, todos al final dependen de la bondad y la provisión de Dios. Aún los millonarios dependen. ¿Cuántas personas que eran millonarias en su momento, de la noche a la mañana, terminaron en escasez porque algún incendio o alguna catástrofe les arruinó todo, les quitó todo? En conclusión, ningún ser humano es absolutamente independiente, porque solo Dios es el único ser independiente de manera plena, y por eso es un atributo incomunicable o intransferible. Por ello, al meditar en este quinto atributo, observaremos que su explicación nos llevará hacia dos características del ser de Dios que nos pueden ayudar a contemplar mejor esta independencia de Dios. Es, uno, su autoexistencia; dos, su autosuficiencia. Dos atributos conectados a este atributo que nos dejarán en claro por qué Dios es independiente. Uno, porque es ¿qué? Autoexistente, y dos, porque es autosuficiente.
Y debido, obviamente, como dijimos, cuando hablamos de un atributo, no estamos hablando de un Dios diferente al otro. Un atributo nos conecta con el Dios infinito, con el Dios supremo, porque estamos hablando de características que pertenecen al mismo Dios. Por eso esos atributos están totalmente conectados con ese atributo de la supremacía, por ejemplo. Cuando hablamos de la preexistencia, vamos a verlo conectado con la autoexistencia. Cuando hablamos de la eternidad, conectado con la autoexistencia. Ahora, permítame presentarle la definición de independiente de dos diccionarios. Es decir, ¿qué se determina como alguien independiente? Y note estas dos definiciones de diccionarios, ¿no? Diccionarios, no bíblicos, sino diccionarios. El primero dice que tiene la capacidad de elegir o actuar con libertad y sin depender de un mando o autoridad extraña, es decir, que es autónomo. Repito, que tiene la capacidad de elegir o actuar con libertad y sin depender de un mando o autoridad extraña. Es decir, es autónomo. El segundo diccionario es un diccionario incluso en inglés, y esta es la definición que da ya al traducir. Uno, que no es dependiente de nada. Eso es muy normal, ¿no? Pero dos, dice libre, no sujeto al control de otros, no dependiente de otros, no subordinado, autónomo, no sujeto a contingencias o condiciones. Y cuando uno entiende estas definiciones, uno tiene que buscar muchísimo para decir, y al final, ¿quién es independiente? Porque al final todo está dependiendo de todo. Por ejemplo, no sujeto a contingencias o condiciones. ¿Eso qué determinaría? Que nada va a afectar la decisión que esa persona tome. ¿Y cómo uno puede tener seguridad de que definitivamente nada va a afectar? De esta manera, podemos definir la independencia de Dios así, mis hermanos. Que Dios, como ser supremo, es plenamente independiente de todo, debido a que no necesita de nada ni de nadie para hacer, elegir y actuar según le plazca en su soberana y sapientísima voluntad. Y lo puedo repetir, que Dios, como ser supremo, es plenamente independiente de todo, porque no necesita de nada ni de nadie para hacer, elegir y actuar según le plazca en su soberana y sapientísima voluntad. Ahora, ¿por qué el texto que se leyó? Bueno, note la manera tan poética como el autor bajo inspiración divina escribe, porque él hace preguntas retóricas. Y cuando hemos dicho que cuando hablamos de preguntas retóricas, es preguntas que se hacen, que no se está esperando una respuesta, sino que ya tienen su respuesta implícita. Por eso, si el autor aquí está preguntando, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y uno busca, ¿quién? Bueno, la pregunta que se hace es para determinar que solamente Dios ha hecho eso. La inmensidad de Dios implica que nadie más puede hacerlo. ¿Quién midió con 3 dedos, o quién recogió con 3 dedos el polvo de la tierra? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién Dios le pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó a Dios el camino del juicio? ¿Quién le enseñó a Dios conocimiento? ¿Quién le dio a Dios conocimiento? Aquí, ¿cómo le son las naciones a Dios? Como la gota de agua que cae del cubo. ¿Qué son las naciones delante de Dios? Como nada. Y como menos que nada. La pregunta al final entonces es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Y cuando esas preguntas que se plantean obviamente de una manera poética, porque no es que se esté hablando de, vamos a hacer una competencia, a ver, empecemos a echar agua, obvio que nadie lo va a hacer. Se necesitaría alguien
es decir, ni aunque hubiese un gigante dentro del mundo, pudiese recoger las aguas en el hueco de su mano. Habría que haber un gigante fuera del mundo que pudiese tomar las aguas del mundo y coger aquí el planeta Tierra. Si quisiéramos literalizar esto, ¿quién puede coger 3 dedos y juntar todo el polvo de la tierra? Ni siquiera un gran gigante, si quisiéramos ponerle ficción a nuestra mente, pudiese hacer eso. En otras palabras, es un texto que obviamente marca lo que es la supremacía de Dios, lo infinito que es el Señor, pero que en medio de todo esto, al marcar lo inmenso que es Dios, es lo no dependiente que es Dios de nada ni de nadie. ¿Quién le enseñó a Dios? ¿De quién dependió Dios para tener tanto conocimiento? ¿A quién fue Dios para que Él fuese omnisciente? ¿De quién dependió Dios para que Él pudiese conocer todas las cosas pasadas, presentes y futuras? Y la respuesta es de nadie. Por eso este texto, si bien marca lo supremo que es Dios, como lo dijimos ahorita, que va a estar conectado con la supremacía, es un texto que marca también lo independiente que es el Señor. Dios es absolutamente independiente. Esto marca qué cosa, hermanos, sino el hecho de que realmente Dios es el único ser a quien esta definición puede ser aplicada en forma absoluta. Uno pudiese decir, yo para bañarme no necesito de nada ni de nadie, soy independiente. Error, necesitas del agua. ¿Ves? Hay agua, claro. Bueno, no tengo agua en la ciudad, necesitaría ir entonces a un río. Ok, ¿cómo vas a ir a ese río? ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué tan lejos estás para que puedas ir a ese río y poder bañarte? Ok, entonces no voy a un río, voy a un riego de esos que hacen. Ok, necesitas entonces que haya suficiente agua y que el dueño de ese riego haya abierto la compuerta. Y al final, ¿qué determinamos? Que todos dependemos de cualquier cosa, hasta de lo más mínimo. Vamos a ser siempre dependientes. Pero resulta que digo, no, yo sé dónde encontrar todo esto. Y amanezco enfermo. O voy a salir y me entroncho. Ya no puedo caminar. Dependo de la providencia del Señor, de lo que Dios ha determinado. Ahora, por eso debemos entender que la independencia de Dios, obviamente, ya cuando nos enfocamos en que ningún ser humano es independiente de manera absoluta, sino solo Dios, bueno, debemos entender que la independencia de Dios ahora no significa que Dios caprichosamente no quiera o no pueda usar de sus criaturas para llevar a cabo los designios de su voluntad. Dios no significa que Dios no quiera usar los de ellos. No, pues para demostrar que soy independiente, pues obviamente no los uso para que sí se demuestre eso. No significa que Dios caprichosamente no quiera o pueda usar o no pueda usar de sus criaturas. Pero lo que sí significa es que Él no depende de ellas para llevar a cabo sus planes. E incluso la razón por la cual hay planes y hay asuntos ya determinados es porque así Dios lo previó y decidió crear para poder llevar a cabo planes. Por ello la expresión popular y carismática que afirma Dios te necesita, Dios cuenta contigo. Bueno, si yo no la uso de manera correcta, puede terminar siendo una blasfemia en contra de su divinidad. Dios necesitaba de María para que viniera Jesús. No, el ser humano necesitaba de Cristo y Dios de antemano había determinado usar a una mujer. Ahora, Dios hubiese podido hacer aparecer a Cristo, así un bebé y que alguien se lo encontrara.
Pero en su profecía, en su advertencia a la serpiente, determinó que Cristo vendría por medio de una mujer. Es por eso que vino por una mujer, porque de antemano así lo había predeterminado. Por eso, si no entiendo bien esta frase, decir Dios te necesita o cuenta contigo o qué haría Dios sin ti, es una blasfemia a la divinidad, pues le hace más débil que nosotros. Por eso es cierto que Dios puede usarnos para cumplir sus planes, para adelantar sus planes, pero lo hace a través de nosotros. Él pudiese hacerlo sin nosotros. Por eso, así como ha usado instrumentos, a la vez que los ha usado, ha llegado a usar de milagros. Por ejemplo, usó a María, pero la forma en cómo usó a María fue a través de un milagro, porque Cristo fue puesto en el útero de María, pero sin la necesidad de ¿qué? De esperma, de óvulo, sino de manera milagrosa. Así es, así es, así es. Sin duda fue instrumento de Dios, pero no requirió de absolutamente todos los asuntos que puedes usar para cumplir. Le promete algo a Abraham, pero Abraham viejo, Sara vieja o ancianos, y aún así, para Juan el Bautista, como ya lo vimos, Elizabeth anciana de repeso estéril, todo eso Dios determinando siempre que si bien usa a los seres humanos, lo hace con propósitos particulares y de formas milagrosas. Es decir, Dios pudiese hacer todo sin nosotros, pero le place usar al ser humano para su gloria. Y por eso al final, aun cuando usa al ser humano para cumplir sus propósitos, al final es el mismo ser humano el que es beneficiado, y es por ello que Dios es glorificado. La percepción de un Dios dependiente de sus criaturas, y yo diría un Dios con D pequeña, no es sino el producto de la influencia del humanismo griego de la era mítica. Los griegos, además de ver a sus dioses con los defectos y virtudes de todos los hombres, también los veían como dependiente de ellos. Por ejemplo, el gran Zeus, el padre de los dioses en la mitología griega, llegó a crear a semidioses como Hércules o Perseo, de los que más adelante tuvo que depender para salvar a su pueblo. Esos dioses de ellos, falsos obviamente, de factura humana, destacaban la confianza absoluta que tenían en el hombre y sus capacidades para crear su propio destino. En historias de la mitología griega, muchas veces los dioses, Zeus y los demás, terminaban dependiendo de cómo el hombre los ayudaba para poder seguir subsistiendo. Sin embargo, Pablo cita Isaías capítulo 40 y lo plasma en Romanos capítulo 11, y ahí viene un texto que conocemos, y con este texto terminaremos. Romanos capítulo 11 versículo 34 al 36 dice, note cómo el apóstol Pablo nos enseña que el gran Dios independiente no recibe poder ni sabiduría de sus criaturas, y reitero, es el texto, proviene del texto que citamos nosotros de Isaías capítulo 40. Romanos 11, 34 36. ¿Qué dice? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero como para que Dios tuviese que recompensarle o pagarle eso? ¿Cuál es la conclusión de Pablo ante eso? ¿Cuál es la conclusión de Pablo ante lo que Isaías en el capítulo 40 dice? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Todas las cosas son de él, todas las cosas son para él y por él. De él, por él y para él. Y por eso a él sea la gloria. Mis amados hermanos, no hemos terminado, estamos apenas iniciando esta meditación de la independencia de Dios, pero con esto
obviamente en una mente orgullosa pudiese llevarnos a molestarnos con Dios, porque ¿cómo es que Él es independiente? ¿Y cómo es que se atreve a decir o a enseñar que no necesita de nadie, de nadie? Bueno, gloria a Dios por ello, amados hermanos, que dependemos de un Dios independiente. Porque el día que Dios empiece a depender de otras cosas para hacer o subsistir, ese día estamos ante un gran peligro, porque entonces Dios puede llegar a concluir, puede llegar a su final. Pero el hecho de que dependamos de un Dios absolutamente independiente, lo que trae a nuestra vida no debe ser soberbia o enojo, sino más bien una total confianza. Podemos depender absolutamente de Él, que es independiente, porque eso da seguridad de que ciertamente nuestra vida está segura. Yo puedo proteger, yo puedo asegurarle y prometerle a mi hija, nunca dejaré que te pase algo malo. Pero ¿puedo yo cumplir eso a plenitud? No, no lo puedo cumplir. Le puedo decir, pero yo no puedo cumplir eso a plenitud, porque me puede dar un infarto, porque soy vulnerable. Pero si Dios ha dicho, por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé, ¿puedo confiar plenamente en las palabras de ese Dios independiente? Sí, totalmente, y más, porque estamos en Cristo Jesús, y todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué? Sí y amén. Oremos a nuestro Señor, mis hermanos. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, por concedernos el poder introducirnos a esta meditación, Señor, que realmente debe producir confianza en nuestra vida. En algunos, de seguro, en su soberbia, orgullo, traerá frustración, traerá contienda, porque no puede asimilarse a un Dios que actúe de esa manera. Sin embargo, sería desconectar, Señor, tu palabra de todo, porque en tu independencia eres lleno de gracia, pleno en gracia y misericordia. En tu independencia, Señor, podemos confiar en ti y todas las promesas que en amor, gracia y misericordia y bondad nos has dado, bendito Dios, porque de seguro las cumplirás. Nuestras promesas son falibles, nuestras promesas se rompen, empezando por nuestra propia humanidad, porque lo que prometemos podemos llegar a incumplirlo aun cuando tuviésemos todas nuestras capacidades cabales, Señor. Pero tú no, bendito Dios. Tú eres Dios supremo e independiente, bendito Dios, porque nada te rige, porque nada te domina, porque nada te controla, porque nada te limita, porque nada te detiene, Señor, porque todo lo puedes hacer, Señor, según te plazca, conforme a tu soberana y sapientísima voluntad. Y por eso confiamos en la salvación que nos has dado, en la gracia que nos has dado, en la redención que nos has dado, en la salvación y la vida eterna que nos has prometido, Señor. Porque un Dios que no depende de nadie ni de nadie es un Dios en el cual sin duda alguna podemos confiar. Y eso eres tú para nosotros, Dios y Padre nuestro, aquel Dios independiente que puede dar seguridad plenamente a las promesas que se nos ha dado en Cristo Jesús. Te pido que lleves en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, que los guardes de todo mal, de todo peligro, y que les permita llegar sanos y salvos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Recuerden, el domingo 10 de la mañana.